El aprendizaje humano. Episodio 31. La indagación en el despliegue de los pétalos de la flor de las epistemologías, tanto en el nivel global como en el de los individuos, es una de las grandes tareas que debemos enfrentar como especie. A lo largo de la historia, innumerables seres humanos atravesaron estas experiencias de diferenciación y un número indeterminado de individuos y grupos dedicaron sus vidas a aprender acerca de este proceso. Desde la perspectiva contemporánea, esta indagación ha quedado del lado de la mente visionaria, con todas sus limitaciones y las críticas que recibe de la mente objetiva. Sin embargo, este es un malentendido. Esta investigación solo puede ser encarada seriamente por aquellos en los que convergen las dos tradiciones de la mente. Profundizar acerca de todo esto no expresa un confuso anhelo de escapar de las complejidades del mundo objetivo, sino que responde a la necesidad imperiosa que tiene el sistema nervioso de comprenderse a sí mismo. La estructura del cerebro y la naturaleza de la inteligencia son desafíos que el lado científico de la mente está obligado a abordar. Tarde o temprano, la presión evolutiva forzará a aquellos en los que predomina la tendencia mental a aceptar el riesgo de ir más allá de lo objetivo, sin temor a perder el rigor inherente a esta tradición. Aprender a procesar información, incluyendo al observador como un aspecto del observado, implica un salto que la mente científica no sabe aún cómo dar, pero que no podrá ser eludido por demasiado tiempo. En la otra vertiente, la aún incipiente psicología moderna ha hecho una tarea extraordinaria destinada a influir poderosamente en todas las personas de propensión visionaria. Aprender a ir más allá de las traducciones imaginarias que los condicionamientos sociales, psicológicos y biológicos imponen al cerebro es una tarea que tampoco se puede eludir. Despertar significa un estado de conciencia en el que el cerebro está plenamente alerta en el presente, es decir, en el que es capaz de captar los cambios de contexto de manera espontánea. Postular la existencia de cualquier absoluto implica la fijación permanente de una variable. Este artilugio permite ordenar irreflexivamente a todas las demás variables para que la mente descanse en la certeza de que el contexto en el que se mueve no habrá de cambiar. Cada vez que eso sucede, el cerebro se adormece e inevitablemente cae en ensoñaciones. Que no existan variables fijas no significa relativismo, como los amantes de lo absoluto gustan argumentar, sino que simplemente el cerebro está operando en un estado de atención plena. Solo en la incertidumbre el sistema nervioso goza de la suficiente vivacidad como para sintonizarse con el movimiento holístico de la inmensidad. Forma parte de la naturaleza de nuestro tiempo que la confluencia entre las dos grandes direcciones complementarias en las que nuestra mente se dividió se produzca en un gran número de seres humanos. De allí están surgiendo indagaciones de enorme profundidad destinadas a cambiar el contexto de toda la reflexión humana. En la situación planetaria actual, las distintas civilizaciones, previamente aisladas o en abierto conflicto, se ven forzadas a confluir. Todos los aprendizajes humanos acerca de la realidad, desde las civilizaciones aparentemente más complejas hasta las culturas supuestamente más simples, se están fusionando.
Esto toma la forma de una enorme destrucción de tradiciones particulares. Pero si somos suficientemente inteligentes en la manera de dar este paso, veremos que es el necesario para que se produzca la primera gran síntesis epistemológica de la mente humana. Nuestra época muestra, quizás como ninguna otra, el abanico de las múltiples epistemologías. Diferentes épocas históricas aparecen desplegadas en el espacio en una clara distribución cuatridimensional, espacio-temporal. La dinámica psíquico-arquetípica de la historia humana aparece casi enteramente desplegada ante nosotros. Más allá de los conflictos que genera en lo externo la interacción obligada entre las experiencias que crecieron en el aislamiento y la observación atenta y sin juicio de toda la estructura, puede provocar en nosotros un auténtico destello de autoconciencia humana. En la medida en que podamos sentir y no solo pensar los múltiples aprendizajes realizados por las más variadas tradiciones como un solo y maravilloso movimiento, esto se reflejará en lo interno y despertará un profundo sentido de humanidad en el sistema nervioso. Es una sola inteligencia la que aprende a través de sus múltiples y aparentemente contradictorias experiencias. En este nivel todos hemos sido chinos, hindúes, medievales, papúas o bosquimianos. La flor de la experiencia humana posee una inmensa belleza y cuando se siente, aunque sea por un instante, comienza a revelar una coherencia imposible de captar con los recursos de la mente externa. Pueden comenzar a revelarse entonces los patrones que ordenan las transformaciones, tanto externas como internas, de la mente. Las relaciones entre experiencias civilizatorias, religiosas y nacionales, aparentemente casuales desde lo externo, pueden aparecer así como consecuencias lógicas de los movimientos de una matriz de enorme profundidad. Estamos diciendo que el entretejido de la diversidad de las experiencias humanas es un aprendizaje global, un oleaje rítmico que va de lo externo a lo interno y viceversa. Indagar con toda seriedad en este proceso tiene importantes consecuencias para la comprensión de lo específicamente humano en el contexto de la inteligencia planetaria. En este momento están surgiendo visiones cada vez más ricas de la experiencia global de la humanidad, que seguramente tendrán un fuerte impacto en la manera de entender las experiencias sociohistóricas. Sentir la dinámica de nuestro aprendizaje como humanos y captar, aunque sea tentativamente, los patrones que las ordenan, es una necesidad psíquica y aún más biológica. Responder cada vez más activamente a esta necesidad es lo que le está ocurriendo a un número cada vez mayor de seres humanos en nuestra época. En todos los tiempos ha habido individuos que habitaron en la frontera epistemológica de la civilización. También existieron aquellos que quebraron ese horizonte y se convirtieron en pioneros de una epistemología o estructura arquetípica inimaginable para sus contemporáneos. Y en todos los tiempos han existido y existirán los que aprenden a viajar a través de los pétalos de la flor, tanto hacia adelante como hacia atrás, navegando en el interior de la mente, formando parte de los tejidos precursores de las futuras exteriorizaciones planetarias.
Estamos hablando entonces de una triple diferenciación. Por un lado, el inevitable desprendimiento de los velos colectivos dominantes en un periodo dado, que será claramente presentido por aquellos que se mueven en la frontera. Por el otro, la actividad precursora de los cerebros pioneros, que ha ido más allá de ese horizonte y encarnan una nueva percepción que habrá de estabilizarse en el futuro. Y finalmente, aquellos organismos que viajan a través de las múltiples capas de la flor. Ellos forman parte de tejidos inteligentes que se desplegarán en los insondables tiempos de la evolución planetaria. La primera y la segunda diferenciación, en términos individuales, expresan lo que la psicología junguiana ha llamado proceso de individuación. Este proceso describe las fases iniciales de la tercera diferenciación, que en el lenguaje tradicional se denomina proceso de iniciación. Este es un solo movimiento en realidad, y en las dos denominaciones está presente el riesgo de comprenderlo como un evento individual y excepcional. Uno de los objetivos de estos escritos es que nos dispongamos a considerar todos estos procesos como movimientos globales en los que cualquier singularidad es tan solo una variante creativa de un entramado multidimensional. Más allá de la reproducción. Cada vez que una nueva percepción se estabiliza, el aparente conflicto entre las epistemologías cesa. El nuevo contexto perceptivo se muestra como la flor y el fruto de todo el proceso anterior, con sus millones de años de profundidad. Pero para sondear en el significado de estas diferenciaciones a nivel planetario, y no simplemente en tanto hechos humanos, es preciso abordar una aparente paradoja. Desde el punto de vista biológico, el destino natural de todo fruto es el de devolver sus semillas al suelo, el pasado, a fin de renovar cíclicamente la propia especie. Pero en el nivel que estamos sondeando, es muy posible que las semillas no estén destinadas a regresar al suelo del que provienen, sino a ser absorbidas en una dimensión completamente diferente. La espiga de trigo es, quizás, el símbolo más indicado para profundizar en esto. Cada espiga contiene una gran cantidad de semillas, pero el destino de muchas de ellas no será el de reproducirse en nuevas plantas, sino el de transformarse en algo muy distinto, el pan. Desde el punto de vista del trigo, las semillas son arrebatadas por una fuerza incomprensible que les impide realizar su destino natural. En esta imagen es evidente que el trigo no puede acceder a un sentido mucho más profundo de su ser, como el de alimentar y enriquecer a otras dimensiones que están mucho más allá de su horizonte. Será el agricultor o el panadero, la otra dimensión, quien se ocupará de destinar algunas de las semillas recolectadas a la generación de nuevas plantas, es decir, a la renovación cíclica del pasado. Descubrir que una de las direcciones del proceso evolutivo es la de ser absorbidos por dimensiones inimaginables desde la experiencia humana anterior implica un salto de enormes proporciones. Desde esta perspectiva, el destino de la sociedad en general y el de cada civilización en particular
es el de servir de incubadora para espigas, semillas, cuerpos, cerebros en red, cuya acción no habrá de retornar inmediatamente sobre la humanidad o la civilización para su mejoramiento, sino que será absorbida por otros niveles con fines incomprensibles para nosotros los humanos. Por esta razón, en el proceso que estamos describiendo, llega un momento en el que el cuerpo-cerebro debe liberarse de la mente que hemos definido colectivamente como humana, con todos sus valores tendientes a la continuidad de la especie, los cuales lo atan inconscientemente a proseguir con la dinámica de la civilización. El sistema nervioso libre no tiene en sus prioridades el preocuparse por el destino de la sociedad. No siente que debe retornar a ella. No se convierte en un servidor o salvador de la humanidad en el sentido en el que ésta lo interpreta, puesto que estos son arquetipos dentro de los valores de la mente humana de la cual se ha diferenciado. Ese cuerpo empieza a responder a las necesidades de la inteligencia planetaria y de las dimensiones de la cual ésta proviene. Desde esta perspectiva, la civilización ideal es aquella que genera la mayor cantidad y calidad de cerebros libres. No son esas semillas cerebros las que se deben ocupar por el futuro específicamente humano, sino que la evolución seguirá cultivando a su manera las civilizaciones como surtidores de nuevas espigas semillas para la vida de la Tierra y de los sistemas de los que forma parte. En lo concreto, esto implica un paso decisivo para el organismo particular en el que la transformación perceptiva se ha producido. A partir de determinado momento, parece quedar suspendido entre dos atracciones gravitatorias radicalmente opuestas. Permanecer inmerso en las construcciones humanas que inevitablemente convergen en el mejoramiento de la sociedad como fin en sí misma, tendencia a la reproducción, o liberarse por completo de ellas y dejarse llevar hacia dimensiones absolutamente desconocidas. Evidentemente esta no es una opción, y menos aún una alternativa antagónica. Los niveles globales siempre contienen a los anteriores en la evolución y su acción es espontáneamente benéfica para ellos. Pero la tensión se experimenta con una fuerza tremenda en el momento en que el organismo se da cuenta de la potencia real de los condicionamientos biológicos y las programaciones sociales que operan en su interior. Descubre hasta qué punto su cerebro está controlado por la inercia biológico-cultural, aquello que algunas tradiciones han llamado karma, con su tendencia mecánica a reproducirse indefinidamente. Este control innato hace que los seres humanos dediquemos toda nuestra energía a la reproducción de formas, sean estas biológicas o culturales. La verdadera diferenciación que da sentido a cada una de las precedentes es entrevista por primera vez solo a partir de este momento. Todas las sensaciones y creencias acerca de la libertad y las diferenciaciones anteriores serán percibidas en ese instante como un camino preparatorio de ilusiones necesarias que deben ser agotadas. Una evolución en la conciencia, pero no una evolución de la conciencia. En ese momento, el cuerpo-cerebro puede percibir que todas las equivocadamente denominadas expansiones de conciencia
han sido sólo el efecto de sucesivas emancipaciones del entramado biocolectivo simbólico, cada una de las cuales permitió una sintonización más profunda con niveles de inteligencia que están mucho más allá de lo humano, tal como hoy nos definimos a nosotros mismos. No existe civilización ideal más allá de aquella que pueda satisfacer cíclicamente las necesidades planetarias de disponer de un campo fértil para los propósitos del sistema en el que la Tierra está incluida. En este punto se produce una tensión muy fuerte y específica en el sistema nervioso, puesto que la evolución ha desarrollado cerrojos complejos, circuitos neuronales excluyentes, a fin de conservar la acción de la inteligencia dentro del caudal de necesidades, valores, de la especie y no del planeta, menos aún del sistema solar. La primera creencia a disolver es aquella de que el cerebro está exclusivamente programado para satisfacer las necesidades del cuerpo particular del que forma parte. Los neurobiólogos aún están convencidos de ello. En este estadio psicológico, el yo cree ser el centro dominante y controlador de las actividades del organismo. Con dolorosa dificultad vamos comprendiendo que en realidad nuestros actos individuales más significativos y nuestras percepciones más diáfanas surgen de una profundidad no consciente que trasciende por completo cualquier necesidad o proyecto particular. Desde el punto de vista colectivo, estamos comenzando a considerar seriamente que cada sistema nervioso particular está sintonizado con las necesidades reticulares o ecológicas de una trama mucho más vasta, la de la especie como organismo terrestre. El sistema nervioso en su conjunto debe dar un salto en el sentido de comprender que la reproducción ya no es el camino, ni en sentido biológico, ni en sentido psicológico o expresivo. Esto incluye todos los arquetipos ligados a la familia, los del sacerdote, maestro, salvador, como transmisores de pautas de conducta a seguir e imitar, y todos aquellos tendientes a la creación de formas y modelos. Esto no significa que un ser humano no deba tener hijos, transmitir su experiencia a los demás o crear emprendimientos u obras útiles o valoradas por la sociedad. Pero, a partir de determinado nivel de inteligencia y sensibilidad, es evidente que estas actividades son secundarias y eventualmente accidentales. Forman parte de los efectos automáticos de procesos mucho más profundos, pero que por esta razón no capturan la atención directa de la inteligencia. Fin del episodio 31.